canaltro.com. Televidentes del Canal Tro, bienvenidos a Oriente Noticias, a este especial, que el día de hoy tocaremos diferentes temas acerca de las afectaciones que se vienen presentando en el medio ambiente en esta región nororiental del país. Pues comenzamos con la provincia de Ocaña. Allí, tras la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas, pues tiene a la comunidad afectada por diferentes situaciones que allí se vienen presentando. Raúl Rolando Castro, hasta ahora de la tarde, con todos los detalles. Raúl, ¿qué acciones se están tomando para mitigar estas afectaciones? Muy buenas tardes, pues realmente la personería del municipio del Carmen es quien ha venido liderando una campaña para que la comunidad done recipientes a través de los cuales las familias puedan conseguir agua potable y mantenerla en sus casas mientras se supera esta emergencia en el corregimiento. Buscando aprovisionarse de agua donde sea posible, los habitantes de Guamalito afrontan día a día el reprochable acto que les generó todo tipo de complicaciones hace más de una semana. Las autoridades han estado alerta y desarrollando al pie de la letra lo dispuesto en los comités de crisis instalados desde las primeras horas de la emergencia. Como tal necesitamos apoyo. El municipio del Carmen hoy necesita que la gobernación haga presencia, que el gobierno nacional haga presencia. La emergencia es bastante grande, ustedes la pueden evidenciar. Ecopetrol ha venido desarrollando todo lo que corresponde a este tipo de eventualidades e incluso en el suministro de agua potable a la población. Corponor, por su parte, ha hecho la vigilancia correspondiente. Y lo más concreto es estar pendiente de que Ecopetrol cumpla a cabalidad con el plan de contingencia como lo ha venido haciendo, pero de que se haga toda la limpieza del cauce de estas quebradas. La Defensoría del Pueblo ha estado atenta a la situación, buscando que se eviten desplazamientos masivos en la zona. Sí, desde nuestra competencia y desde nuestro conocimiento ya por la experiencia en estos casos, pues se ayudó a aportar ahí en el tema de la sala de crisis, que debe ser permanente, y sobre todo la inmediatez de los temas del agua. En la medida que se solucione el tema del agua, se evitará el desplazamiento de muchas familias. Este caso ocurrido en el corregimiento de Guamalito ha despertado la solidaridad no solamente de los carmelitanos, sino de familias norte santandereanas, pero se espera que las ayudas sigan llegando para favorecer a esta comunidad. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl, muy buenas tardes para usted y gracias por toda la información. Pues continuando con ese atentado terrorista del oleoducto Caño Limón Coveñas, ahora nos dirigimos hacia la provincia de Pamplona, exactamente en el municipio de Toledo, porque allí en la Quebrada Grande la comunidad ha tenido diferentes afectaciones por esto que sucedió hace ya más de 10 días. Situación que preocupa porque en la Quebrada Grande se vio la mortandad de más de 700 kilos de peces. Nuestra periodista Dolición Maraniño con todos los detalles. Doli, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es lamentable recordar un hecho que afecta al medio ambiente y que se repite cada año en la zona de norte de Santander y Arauca con los atentados a los oleoductos Bicentenario y Caño Limón Coveñas. En el año 2014 ocurrió un hecho en la vereda Quebrada Grande que también contaminó las aguas que llevan este mismo nombre, afectando más de 700 kilos de trucha, afectando la economía pero también el ecosistema. El atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas dejó daños ambientales, generando también pérdidas económicas para los truchicultores de esa zona de norte de Santander. La voladura de un tramo del tubo desencadenó la caída de petróleo sobre la Quebrada Grande, afluente hídrica del río Culagá, la cual se extrae agua para el consumo humano y para el cultivo de las truchas. El sitio también es conocido como el Alto Mejué, una reserva de bosque y de agua para norte de Santander. Para la época, las autoridades le habían atribuido este hecho a los grupos que delinquen en la zona de norte de Santander. Asimismo, un hecho similar había ocurrido días atrás en la vereda La China, en el mismo municipio de Toledo, lo que originó que entonces los indios UBA impidieran la reparación del tubo para llamar la atención del gobierno nacional. Pese a que los hechos que han ocurrido desde 2014, 15 y 2016, el Ministerio del Medio Ambiente, Ecopetrol y el Gobierno Nacional han hecho los pronunciamientos ante estos hechos que afectan el ecosistema, pues lo que se busca es que no se registren porque la recuperación y la afectación ambiental dura años en poder descontaminarse, especialmente las aguas que también afectan el consumo de agua potable para los pobladores. Es la información que tenemos, continúen ustedes
ustedes con más de este especial de Oriente Noticias. Gracias, Dolly, por toda la información. Muy buenas tardes. Pues para seguir tratando estos temas de las afectaciones ambientales y hacia el ecosistema, como lo que ocurrió con el oleoducto Caño Limón Coveñas, pues tenemos al mayor Stevenson Reina Díaz, director del Centro de Operaciones para la Infraestructura Crítica y Económica del Estado. Mayor, muy buenas tardes y bienvenido a este especial de Oriente Noticias. Gracias y muy amable por la invitación. Mayor, hablando de estos atentados, que durante el 2017 creo que son más de 40, exactamente, ¿cuántos son los que han ocurrido durante este año y cuál es el grupo al margen de la ley que viene cometiendo estos hechos? Pilar, efectivamente durante el año 2017 hemos tenido 46 atentados terroristas al oleoducto Caño Limón Coveñas. Dentro de ellos contamos con 2 voladuras al oleoducto, que son las que finalmente generan el daño, el impacto ambiental que estamos viviendo en este momento a nivel regional. Es importante entender que estas afectaciones son llevadas a cabo o son perpetradas por el ELN. El ELN históricamente ha sido quien ha afectado a Caño Limón Coveñas. El ELN es quien finalmente genera estas acciones terroristas que de una u otra manera tienen un impacto totalmente estratégico dentro del departamento. Han causado unos daños ambientales muy considerables. Hemos tenido unas emergencias bastante difíciles dentro de este marco del daño, el impacto ambiental, y eso lo logramos ver claramente en la afectación del día 27 de abril, donde en el sector de Guamalito, pues el oleoducto es golpeado, el oleoducto es volado por estos bandidos y finalmente generan este impacto y este daño ambiental inmenso que nos lleva a una emergencia bastante preocupante, donde se activaron todas las alarmas, donde se activan todos los planes de contingencia por parte de todas las autoridades, por parte del Ejército Nacional. Obviamente redoblamos nuestros esfuerzos para sacar avante esta contingencia que se presenta el 27 de abril. Bueno, Mayor, hablando precisamente de este hecho presentado en Guamalito hace ya 10 días y hablando de estos, pero de otros atentados también a los oleoductos a nivel nacional, pero en la región norte santanderiana, ¿por qué los grupos al margen de la ley deciden atacar estos oleoductos? Pilar, importantísima tu pregunta e indudablemente esta es la fuente de financiamiento de los bandidos. En un 99%, diría yo que no en su 100%, pero indudablemente este apoderamiento del crudo del Caño Limón Coveñas sobre el oleoducto es empleado para la fabricación de alcaloides, para la fabricación y para, lógicamente, como fuente de financiamiento del narcotráfico. Es claro que ese producto que ellos se apoderan o hurtan del oleoducto lo llevan a un proceso de refinación y lo convierten en un combustible de tipo artesanal. Este combustible en su gran mayoría es llevado o es empleado para los laboratorios clandestinos, para todo este tipo de actividades referentes al narcotráfico dentro de la región del norte de Santander. Bueno, pues las principales afectaciones se ven en los ríos y en las quebradas porque son la fuente hídrica y es el primer blanco de estos ataques, ¿no? También la comunidad se ve afectada y todo este cuento, pero quisiera, Mayor, que me explicara cuáles son las alarmas, cuál es el procedimiento que se realiza junto con los organismos de socorro para mitigar las afectaciones de los ríos, como lo decía anteriormente. Perfecto. Nosotros tenemos previamente coordinado con todas las empresas y las autoridades del departamento los planes de contingencia. Cuando se nos presenta una alerta y una alarma de afectación al oleoducto Caño Limón Coveñas con consecuencias de contaminación ambiental, este impacto que es tan considerable, nosotros tenemos las alertas totalmente encendidas. En ese momento, todas las entidades, todas las corporaciones, el Ejército Nacional y todas las autoridades del departamento aunan sus esfuerzos para lograr sacar avante estas contingencias. De hecho, el plan de contingencia Guamalito fue totalmente efectivo, donde participaron todas las entidades, donde estuvo presente el gobierno, el departamento, donde estuvo Corponor muy presente y muy vigente en su autoridad y en su desempeño, y por supuesto que el Ejército Nacional siempre está apoyándolos, está muy pendiente y estamos muy atentos de cualquier contingencia. Estas contingencias las afrontamos con toda la responsabilidad,
Ecopetrol genera un plan de contingencia para obviamente evitar que esta contaminación tenga una consecuencia mucho más grave dentro de lo que se presenta. Mayor Stevenson Reina Díaz, muchas gracias por acompañarnos en este especial de Oriente Noticias. A ti, Pilar, muchas gracias por la invitación. Hasta hora de la tarde hacemos contacto con nuestro periodista Samir Castillo, quien nos trae todos los detalles y el balance acerca de los cultivos de coca norte de Santander, que viene aumentando en los últimos 4 años en más del 200%. Samir, muy buenas tardes. ¿Qué se está haciendo para mitigar estas acciones y para poder controlar estos cultivos de coca? Hola Pilar, muy buenas tardes. Pues Enrique Pertús, coordinador de la Corporación de Derechos Humanos en Norte de Santander, manifestó que ha ido en aumento la presencia de cultivos ilícitos. En el último año, cerca del 95% aumentó, sobre todo en la zona del Catatumbo, y esto se debe a la presencia de grupos armados ilegales que emplean a los campesinos para la siembra y producción de pasta a base de coca. Ahí hay una cadena que se da en este proceso por la rentabilidad y las altísimas ganancias que da el cultivo de la mata de coca. Pero mira que lo que menos ganan son los campesinos. Del cultivo de la mata de hoja de coca tienen grandes ganancias, por ejemplo, los grupos insurgentes. Pero también hay mucha complicidad en ese margen de ganancia de algunos sectores de la fuerza pública, policía y ejército. Ojo al dato, según organizaciones de derechos humanos y la OEA, Norte de Santander es la tercera región en el mundo con más presencia de cultivos ilícitos. El sembradío del número de hectáreas de los cultivos ilícitos, pues no solamente se da el proceso de compra ahí mismo en la región, sino el precio que tiene el kilo del mismo. Entonces hay unas ganancias ahí que no se necesitan de grandes esfuerzos por parte de los cultivadores, que son los campesinos, pero que también son los que menos ganan. El llamado que se hace desde esta parte del país es al gobierno central para que genere políticas públicas para que sustituyan los cultivos ilícitos a los campesinos a través de proyectos productivos que generen economía y desarrollo para Norte de Santander, en especial para la zona del Catatumbo. Pilar, usted continúe con más en Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, Samir. Gracias por todos esos datos acerca del balance de cultivos ilícitos en Norte de Santander. Retomamos con usted, coronel, acerca de estas cifras que se dan y estas cifras que conocemos que en los últimos 4 años pues aumentó en más de 238%. ¿Este tipo de cultivos afecta la región de Norte de Santander? ¿Se ven las afectaciones a nivel ambiental? Pilar, primero empezamos con una aclaración de porcentajes. Nosotros tenemos un sistema integrado de monitoreo, el cual nos dice, comparación del año 2014, 2015 y 2015, 2016, que tenemos un aumento a nivel de la región del Catatumbo de aproximadamente 12.27% a nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de aproximadamente 96.000 hectáreas a nivel nacional. De esas 96.000 hectáreas a la región 5, para que entiendan, corresponde a los departamentos de Norte Santander, Santander, Arauca y Magdalena Medio, corresponden 12.270 hectáreas. De esas 12.270 hectáreas le corresponde específicamente a Norte de Santander 11.527 hectáreas. Es el porcentaje a nivel nacional, que estamos hablando de un 11% a nivel nacional. Somos lastimosamente ocupando el tercer puesto. Está el departamento de Nariño, Putumayo y sigue Norte de Santander específicamente. Referente a las afectaciones ambientales y retomando ese tema, coronel, ¿sí se evidencia específicamente en la zona del Catatumbo esas afectaciones ambientales? Sí. Efectivamente, ese daño ecológico que se hace es bastante grande. ¿Por qué? Porque se utilizan varios insumos químicos para el procesamiento de ese clorhidrato de cocaína o esa base o pasta de coca. Tenemos ácidos como ácido sulfúrico, ácido clorhídrico. También dentro de esos componentes tenemos la base, tenemos carbonato de sodio, amoníaco, permanganato de potasio, tenemos gasolina, tenemos cemento, cal, metanol, butanol, en serie una infinidad de químicos que se utiliza para esa producción de esos cultivos ilícitos, pasarla de hoja a pasta y de pasta a clorhidrato de cocaína. Y la afectación es bastante grande, especialmente a las fuentes hídricas de la región del Catatumbo.
hablando de la región del Catatumbo, pero también del norte de Santander en general, los campesinos, las personas que residen en esta zona, ¿son conscientes del daño y saben de los cultivos ilícitos que allí se encuentran? Sí, son conscientes. Son conscientes porque primero, para realizar esa actividad que desarrollan, tiene que ser cerca de afluentes hídricos, a aguas, a un cañito, y esa afectación la hacen directamente, los sobrantes de esos químicos lo botan directamente hacia esas aguas. Entonces está afectando fuera de su propia comunidad el medio ambiente que lo rodea. Desde la Policía de Antinarcóticos, por supuesto, de la región número 5, ¿qué acciones, qué medidas se están tomando para mitigar las afectaciones que tienen estos cultivos en norte de Santander? Pues la Policía Nacional específicamente tiene una estrategia en contra de esos cultivos ilícitos. En un programa que se llama el programa de interdicción, se atacan los cultivos de forma directa. Se llegan a esos laboratorios de clorhidrato, hipermanganato y también a esos laboratorios rústicos para el procesamiento de la cocaína. No obstante, también se atacan los ejes viales. Se trata de que esos insumos químicos y sólidos que llegan a esas comunidades o a esos sitios apartados no lleguen. Se atacan también las estructuras dedicadas al narcotráfico. En sí, una serie de coordinaciones que se hace con la Fiscalía, con el Ejército Nacional, con el Departamento de Policía, con las metropolitanas, con el fin de minimizar esos daños ecológicos que se presentan en la zona del Catatumbo. Coronel, podríamos mencionar, ya que la Policía de Antinarcóticos pues tiene todo el conocimiento y manejan todo este procedimiento, ¿cómo es el proceso de los laboratorios de coca, de esos cultivos ilícitos? ¿Cómo es todo este proceso y cuánto tiempo tiene que, digamos, que realizarse este proceso para que genere estas afectaciones de las cuales estamos hablando? El proceso es un proceso, no es muy complejo, no es muy complicado, son estructuras bastante rústicas que se pueden hacer de manera rápida, ¿sí? Estamos hablando de las estructuras como tal. Dentro de ese proceso ellos raspan la hoja de coca, la pisan, le echan sal, cal, gasolina y viene un proceso con las bases, con los ácidos que tienen y se descompone. Eso, algunos elementos lo vuelven a reutilizar, pero ese sobrante, ¿qué hacen con ese sobrante? Lo botan lastimosamente al mismo río o muy cerca a esas cuencas hidrográficas y donde tenemos el daño más grande por parte de esas comunidades. Y hablando bueno, de los campesinos que allí se encuentran en estos municipios y que deciden optar por la erradicación manual, ¿la Policía Nacional le hace algún acompañamiento a esas personas? ¿Ayudan en ese proceso? El Estado le hace un acompañamiento integral. Primero, es ese producto que ellos van a sacar, el nuevo producto, se le da una alternativa de cómo va a sacar esa producción. Obviamente no va implícito solo la Policía Nacional y el Ejército Nacional, van las alcaldías, va el Estado con todo su componente, ¿sí? Hay que mejorar sus vías de acceso, hay que también ser claros que toca mejorar su educación, su salud, lo primario que tiene esa comunidad, mirar esa alternativa que tienen de nuevo cultivo, cómo va a ser rentable para ese campesino que tomó la mejor decisión, que es salir de esos cultivos ilícitos y buscar una alternativa propia a la región y que obviamente va a mejorar la actividad económica de su alrededor. Coronel, una última pregunta y es acerca de, bueno, retomando lo de los laboratorios de coca. ¿Estos laboratorios afectan también en alguna medida los parques naturales? Claro. Indiscutiblemente tenemos el Catatumbo Bari. Ya tenemos afectación por parte de estos cultivos ilícitos en el Catatumbo Bari. Y son parques naturales nacionales. Y afectan de una manera muy grande porque obviamente toca cuidar esa reserva que tenemos natural. Obviamente tenemos campesinos que de pronto en su dinámica no han querido y no tienen una proyección que a futuro debemos dejarle una muy buena región, algo para nuestros hijos y nietos en esta jurisdicción. Y lo único que podemos dejar es un medio ambiente sano, saludable para ellos, para una existencia perdurable y que obviamente no quede como un daño irreversible a futuro.
Coronel John Chavarro, comandante de la Policía Antinarcóticos de la región número 5, muchas gracias por acompañarnos en este especial de Oriente Noticias. Un último mensaje para los campesinos, para las personas, y hablando de que Norte de Santander está entre los primeros puestos, retomamos, de cultivos ilícitos a nivel nacional. Para nuestro campesinado, por parte de la Policía Nacional, la Dirección de Antinarcóticos y la región número 5, estamos con ustedes en ese proceso de buscar una alternativa a esos cultivos ilícitos. Cuenten con nosotros, con nuestro apoyo por parte de su policía, por parte del ejército, de las entidades del Estado, que propendemos por mejorar ese ambiente que tenemos que tener natural sobre ese sector tan bello que es el norte de Santander. Estamos en disposición para ustedes y queremos que tomen la decisión más acertada y que esos cultivos alternativos sean garantes de un mejor proceso de convivencia ciudadana. Coronel, muchas gracias por acompañarnos en este especial de Oriente Noticias. Gracias, Pilar, por la invitación. Televidentes, gracias por continuar con nosotros en este especial de Oriente Noticias. Continuamos hablando de las afectaciones que ha tenido el ecosistema y el medio ambiente en diferentes partes del país, pero también y específicamente en la región norte santanderiana. Pues en la capital, en la ciudad de Cúcuta, los gremios económicos y diferentes sectores públicos se han unido para crear diferentes estrategias para poder mitigar esta contaminación que se viene presentando en los últimos años. Heider Logato nos trae todos los detalles a esta hora de la tarde. Heider, muy buenas tardes. ¿Qué dice la Cámara de Comercio referente a este tema? Pilar y televidentes, muy buenas tardes. Pues la Cámara de Comercio de Cúcuta ha dicho que uno de los ejemplos en la ciudad fue el derrame de crudo en el 2011 y que a partir de ello se aprendió a conservar las cuencas de los ríos que bordean a la ciudad y además trabajar en mesa conjunta con las demás autoridades de la región. Sí, en el año 2011, que fue el segundo derrame del río Pamplonita, estuvimos liderando desde la Cámara de Comercio, desde la Comisión Regional de Competitividad, digamos, esa iniciativa de una veeduría a ese derrame, que terminó derivada obviamente en una inversión cuantiosa importante por parte de Ecopetrol y por parte del Gobierno Nacional y Departamental, que es lo que hoy llamamos el acueducto metropolitano. Dice además la Cámara de Comercio que se debe generar una mesa entre el sector público y el sector privado para la conservación del medio ambiente, pues aparte de ser un atractivo turístico, también de la naturaleza se sacan recursos que son aprovechados por la industria en norte de Santander y en toda Colombia. Yo creo que el río Pamplonita, claro que merece toda la atención y todo, sobre todo el aporte y la vinculación de los sectores públicos, de los privados, de toda la sociedad, y un trabajo de la mano de las entidades territoriales y de la corporación para poder recuperar el río y sobre todo ese eje ambiental y desarrollo económico y de recreación que puede ser el río Pamplonita. Es un tema que también las ciudades sostenibles lo están implementando como un elemento de competitividad. La siembra masiva de árboles y el cuidado de los ríos que hay en Cúcuta y norte de Santander han sido ahora prioridad para las autoridades de la región. Esa es toda la información que registramos con la cámara de Leonardo Lemus, informó Heider Logato Cuadros para este especial de Oriente Noticias. Luego de esta información desde la alcaldía del municipio de Girón, en Santander, retomamos con este especial de Oriente Noticias, porque a esta hora de la tarde nos acompaña el director de Corponor, Gregorio Angarita Lam. Gregorio, bienvenido a este especial. Muy buenas tardes. Gracias, Pilar. Un placer estar acá en Oriente Noticias con todos ustedes y lógicamente muy dispuestos a informar a la gente del norte de Santander sobre todo lo que tenemos que manejar y permanentemente gestionar en materia de conservación del medio ambiente. Hablábamos hace unos momentos, nuestro periodista Heider Logato tocaba el tema del río Pamplonita. En materia de conservación y de ayudar al medio ambiente, pero enfocándonos en este río que ha tenido diferentes afectaciones, ¿qué está haciendo Corponor? Bueno, en primer lugar es muy importante que la gente entienda que el río Pamplonita es esa gran fuente hídrica que nos genera agua para el consumo humano en los patios y Cúcuta, que genera lógicamente esa vitalidad para efectos de cubrir el 70% de la población del área metropolitana aproximadamente y lógicamente también para poder garantizar agua para la productividad. Nosotros tenemos desde la corporación que garantizar no solamente la calidad del agua, sino también una regulación en cuanto a su reglamentación para efectos de garantizar el suministro y la captación legal de agua a cultivadores de arroz, cultivadores de cacao, de palma, de infinidad de productos agrícolas y que lógicamente exigen un comportamiento de mucha
atención por parte de la corporación. Pero además tenemos que surtir y captar, permitir que se capte el agua para el acueducto de Cúcuta, el acueducto de los patios y acueductos privados de los patios. Ello implica una situación muy compleja, teniendo en cuenta dos temas a mi juicio lo más relevantes. El primero de ellos, cuando se concedieron los caudales a todas estas empresas, ya sea públicas o privadas, para efectos de bien sea captar agua para el consumo humano o para la productividad, habían unos niveles de caudal superiores a los que hoy en día, como consecuencia del cambio climático, tenemos y padecemos en el norte de Santander. Y segundo, tenemos una gran cantidad de vertimientos contaminantes, no solamente aguas residuales, sino también otros que se derivan de actividades agroindustriales y que lógicamente complican aún más el manejo desde la corporación en la conservación de la cuenca del río Pamplonita. Pero esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo y por eso estamos lógicamente tratando de reglamentarlo de la mejor manera, adaptándonos al cambio climático. Director, hablando de las fuentes hídricas y tocando un tema que nosotros tocamos al inicio de nuestra misión, es acerca del atentado que existió hace ya más de 10 días en el oleoducto Caño Limón-Coveñas. ¿Cómo se ve afectado la fauna y la flora del medio ambiente, por supuesto, cuando ocurren esos atentados contra los oleoductos? Esto es, la verdad, de un impacto demasiado fuerte. El impacto ocurrido en Guamalito la semana pasada obviamente generó toda clase de reacciones y tenemos que resaltar la articulación del Sistema Nacional Ambiental con el alcalde del Carmen, gobernador, Ministerio de Ambiente, Viceministerio de Aguas, Unidad del Riesgo, Copetrol, todos los actores de la corporación también, para efectos de garantizar en primer lugar cómo podíamos optimizar los tiempos para garantizar una continuidad en la prestación de servicio del acueducto a la gente del Carmen, Guamalito y de todos los corregimientos y veredas. Y esa fue nuestra prioridad. Nos concentramos evidentemente en priorizar cómo podíamos suplir cualquier situación para garantizar la continuidad del servicio, obviamente con agua potable, no solamente en la atención mediante el suministro de agua a través de carrotanques, sino también disponiendo todas las actividades y las alternativas para que nosotros desde la corporación pudiéramos dar, como lo hicimos, unas concesiones de agua para efectos de poder bajar el agüita desde la quebrada La Esperanza, desde quebrada Maracaibo y garantizar esa optimización en el tiempo y en el abastecimiento de agua. Pero además de ello, también tuvimos que entrar en una fase, desde la semana pasada, el jueves y viernes de la semana pasada, en la evaluación por parte de Corpo Norte de todo el impacto ambiental. El impacto es verdaderamente drástico. Nosotros no solamente aquí estamos padeciendo un atentado a un oleoducto que obviamente genera toda clase de pérdidas económicas, sino también el mayor grado de pérdida que significa en lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, la biodiversidad se afecta, la flora, la fauna. Va a tardar mucho tiempo para que eso se recupere en su integralidad, con el problema de siempre, la falta de recursos, y por eso estamos en un proceso de valoración del impacto como tal, sobre unas metodologías a través de la ANLA y otras alternativas que tenemos, de tal manera que podamos tratar de acertar de la mejor manera posible en algo que va a ser muy difícil decir a ciencia cierta cuánto tiempo duraremos en una reparación, obviamente procurando que sea, pero la gente quiere decir la verdad, esto es de un impacto verdaderamente contundente y que independientemente de lo que se requiera, requerimos gestionar recursos, presentar proyectos y lógicamente invitar también a la comunidad a que sigan en esa tarea de conservación del medio ambiente. No hay nadie que conserve y cuide más el medio ambiente que los campesinos del norte de Santander. Director, y hablando de un tema que también tocábamos hace unos minutos, es acerca de los gremios económicos, las empresas en norte de Santander, pues muchos de ellos se unen y han creado diferentes estrategias para poder conservar al medio ambiente, porque a nivel nacional hemos visto como por ejemplo Medellín, la situación que tiene en emisión de gases. ¿Es responsabilidad de las empresas en estos momentos tener este tipo de estrategias de cuidar el medio ambiente? Mira, Pilar, yo estoy convencido, independientemente de la dirección que tengo a mi cargo de Corponor, de que el buen ciudadano tiene que ir de la mano de lo que está pasando, pensando en el futuro de sus hijos y el futuro de muchas otras generaciones. En todo el mundo se habla diariamente y se le da prioridad absoluta al tema del cambio climático y la adaptación al mismo. Acá estamos tratando de cambiar ese chip, tratando de hacer entender a los industriales, a toda la gente del sector agropecuario, que es muy importante reconocer que no va a ser fácil para Colombia cumplir el compromiso de Francia si no se cuenta con la responsabilidad social y empresarial de cada una de estas entidades. Desde lo público tenemos claras nuestras obligaciones funcionales, pero aquí hay que pensar como ciudadanos. Nosotros estamos en los cargos de paso, de manera transitoria. Hay que pensar en que después de que salimos de un cargo de estos tenemos que seguir siendo ciudadanos y tenemos que reclamar. Por eso sí es muy importante lo que dices, el compromiso de todas las empresas. Todas las empresas tienen de una u otra manera la necesidad del agua, pero tienen el mayor compromiso para que dispongan dentro de su planificación anual
un recurso en materia de la conservación del medio ambiente y la adaptación al cambio climático, en cambio de tecnologías, buscar tecnologías limpias o lo que sea, pero siempre tiene que tener ese compromiso de conservación del medio ambiente. Director, siguiendo con ese tema de la conservación del medio ambiente, que es compromiso de las empresas, pero también es compromiso de los ciudadanos, de todos los municipios de Norte de Santander y de la ciudad de Cúcuta, ¿cuál sería ese mensaje para las personas? Que no podemos ceder en el compromiso desde la educación ambiental. Nosotros debemos priorizar el asunto en el sentido de pensar en las futuras generaciones. El cambio climático permite toda clase de interpretaciones. Quienes hemos podido asistir a diferentes seminarios y diferentes charlas con expertos, podemos precisar que verdaderamente está generando un impacto muy grande en lo que es la planificación. Se requiere tener en cuenta por parte de los administradores públicos una planificación territorial donde el factor del riesgo sea prioritario. No pueden seguir permitiéndose construcciones y adecuaciones de viviendas en sitios de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el principal riesgo que se tiene es el cambio climático. Segundo, no puede tratarse de permitir ninguna posibilidad de construcción de urbanizaciones y proyectos inmobiliarios si no se contempla el tratamiento de las aguas residuales, porque de lo contrario una entidad como Corponor y las diferentes autoridades ambientales seguirán siendo las responsables del vertimiento y de los olores fétidos y todo lo demás, cuando los responsables también son otros más. Y adicionalmente hay un tercer mensaje de parte de Corponor: la conservación y el uso eficiente del agua. Nosotros creemos que porque hay unas precipitaciones, porque tenemos una temporada de lluvias, con eso va a haber agua para todo el año, y acá en una región como la nuestra no es sino demostrar con evidencias que tenemos claramente demostrables desde el año pasado cómo en tan solo 5 días nuestro río Pamplonita puede quedar completamente en el caudal ecológico. Y lógicamente tenemos que asumir esa responsabilidad, pero es importante que la gente entienda también que se requiere denunciar a aquellos que hacen deforestación. Quiero decirte, Pilar, que el tercer lugar que tiene el norte de Santander en materia de deforestación a nivel nacional se deriva de municipios como Tibú y Sardinata, que ancestralmente han sido afectados por la violencia y por los cultivos ilícitos. Esperamos ahora que con los dividendos ambientales por la paz, lógicamente tengamos no solamente proyectos de reforestación, sino también una alternativa de cultivos que permita evitar esa altísima tasa de deforestación, que al final, cuando tú unes esos componentes con los sistemas de alertas del IDEAM, te vas a dar cuenta que el mayor componente de amenaza de deslizamientos en el norte de Santander ha estado en los últimos días en Tibú y Sardinata, donde más deforestación se ha presentado. Director de Corponor, Gregorio Angarita Lam, muchas gracias por acompañarnos en este especial de Oriente Noticias para aclarar diferentes puntos acerca del ecosistema en todo norte de Santander. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias a Oriente Noticias y a todos los televidentes, un saludo muy especial. Televidentes, y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con este especial de Oriente Noticias y con nuestro periodista Eduard Pinilla, quien se encuentra en estos momentos en Puente Nacional.